Buenas tardes a todos. Primero, gracias por su asistencia y segundo, quiero agradecerle al doctor Sabac esta invitación a dictar esta charla con nuestros queridos amigos conferencistas internacionales. El tema que me ha pedido el doctor Sabac que hable hoy es la gastroparesia. Es un tema que realmente hemos hablado en repetidas ocasiones y por eso he querido revisar hoy cómo desde el punto de vista fisiopatológico nosotros podemos dirigir el diagnóstico y el tratamiento de la gastroparesia hoy en día que contamos con el POEM para ello. La gastroparesia es un trastorno crónico que es debilitante en el que el vaciamiento gástrico se encuentra retardado sin encontrar una alteración estructural. Todos conocemos los síntomas que hacen un diagnóstico diferencial con la dispepsia, como lo comentará el doctor Pineda más tarde. Esta entidad se asocia con una muy mala calidad de vida, un malestar psicológico en nuestros pacientes, con hospitalizaciones frecuentes y alta utilización de nuestros recursos de salud. Esta es una entidad que afecta más o menos entre el 0,3 y el 0,9% de la población mundial y hasta solamente un 1,8% presenta síntomas típicos de la enfermedad. Histológicamente, si tomamos una biopsia de todo el espesor completo, vamos a encontrar una reducción marcada de las células intersticiales de Cajal, una pérdida de la óxido nítrico sintetasa y una caída en el número de fibras nerviosas entéricas. Sabemos que en un individuo normal, las células intersticiales de Cajal son las responsables del marcapaso que va a generar las contracciones rítmicas del estómago. Y se cree que esta disfunción o esta disminución marcada de las células intersticiales de Cajal son las responsables de la alteración en la gastroparesia, principalmente cuando la gastroparesia se encuentra tardía. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es definitivamente cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en nuestros pacientes con gastroparesia idiopática y con gastroparesia diabética. Esta diapositiva lo que resume es la relación entre la gastroparesia y la dispepsia funcional, que nos va a mostrar en el primer esquema que hay una alteración mientérica similar en ambas patologías, tanto en la gastroparesia idiopática como en la gastroparesia diabética. Hay la habilidad del vaciamiento gástrico, por eso muchas veces solicitamos este estudio tanto en pacientes con dispepsia funcional como en pacientes con gastroparesia diabética. Este estudio, que realmente es un estudio recientemente publicado, recopila 981 pacientes durante 12 años y lo que nos va a mostrar es que solamente el 73% de los pacientes que presentaban síntomas de gastroparesia tenían una alteración del vaciamiento gástrico con el examen que más frecuentemente solicitamos, como es la gamografía del vaciamiento gástrico. Y el 25% tenían un vaciamiento normal y completaban un diagnóstico completo de dispepsia funcional. El 4% de los pacientes tenían vaciamiento gástrico normal, pero no tenían asociación ni con gastroparesia ni con dispepsia funcional y por esta razón salieron del estudio. Encontramos también que la mayoría de pacientes que tendrían dispepsia funcional tenían el síndrome de distrés postprandial, que es lo que más frecuentemente observamos. Aquí vemos entonces en la diapositiva que estos pacientes presentaban, además de todas las alteraciones que he mencionado, presentaban una disminución de los macrófagos, que es otra de las características responsables de la alteración en la gastroparesia. Todo esto para hacerles meditar a ustedes si realmente lo que estamos haciendo en cuanto al tratamiento lo estamos haciendo de manera adecuada, pensando en todas las alteraciones fisiopatológicas que podemos encontrar en los pacientes con gastroparesia. En Estados Unidos existe un consorcio de investigación clínica de gastroparesia. Es una coalición multicéntrica que está financiada por los Institutos Nacionales de Diabetes, de Nefrología y de la parte digestiva. Ya tienen más o menos 1.400 pacientes y esto lo integraron básicamente para
contemplar que todos nosotros tuviéramos una comprensión clara de la experiencia y la perspectiva terapéutica en nuestros pacientes con gastroparesia. Esta gastroparesia que ellos encontraron, que representa casi 2/3 de todos los casos en nuestro registro, principalmente la gastroparesia idiopática. En cuanto a la gastroparesia diabética, encontraron una similitud en la diabetes tipo 1 igual a la tipo 2, pero cuando revisaron los estudios realizados en la comunidad, las estadísticas se invertían. El 90% de las mujeres tienen gastroparesia idiopática y la edad promedio para los pacientes con gastroparesia idiopática es de 40 años, a diferencia de la gastroparesia diabética, donde encontramos que las pacientes tienen más o menos 53 años de edad. Además, alrededor del 25% de los pacientes con gastroparesia presentaban retención en la gamografía de vaciamiento gástrico, dato que es mucho mayor y de mayor retención en pacientes con gastroparesia diabética. Llamativo me pareció que los pacientes con gastroparesia, más o menos un 25% tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y más o menos en el 10% es la primera manifestación de los pacientes con gastroparesia. De igual forma, un 50% de los pacientes tienen estreñimiento y otra patología que podemos encontrar es la endometriosis, podemos encontrar colelitiasis en la gran mayoría de estos pacientes con gastroparesia y de igual forma ellos encontraron que los predictores positivos para el diagnóstico de la gastroparesia eran la edad mayor de 50 años, un prodromo de enfermedad infecciosa, el uso de antidepresivos, utilizaban el índice de gastroparesia, que ya se los voy a mostrar, el índice de gastroparesia, el cual es muy útil para poder predecir el grado de severidad de los pacientes con gastroparesia y la retención gástrica después de 4 horas del estudio de más del 20%, que nosotros usualmente utilizamos el 10%, es lo que nos reportan en los estudios que nosotros realizamos. Pacientes pueden tener un prodromo inicial, que es la intoxicación alimentaria, gastroenteritis y síntomas respiratorios, y este prodromo se presenta más o menos en el 15% de los pacientes. Dentro de los predictores negativos está el tabaquismo, el uso de neuromoduladores, la enfermedad por reflujo, ansiolíticos y la depresión. Entonces, la evaluación de los síntomas calificadas por los pacientes es necesaria para poder evaluar la respuesta al tratamiento y poder monitorizar si el paciente presenta o no mejoría. Esta es la escala que realmente todos debiéramos utilizar para poder definir los síntomas cardinales que presentan los pacientes con gastroparesia. Este estudio nos muestra que los síntomas de los pacientes reportados, más o menos 32 pacientes durante las entrevistas, encontramos que los que tienen letra más grande eran los síntomas más frecuentes reportados por los pacientes. El bloating, que la traducción para nuestro medio es muy difícil porque no es la distensión que nosotros pensamos, la náusea, la sensación de llenura o de plenitud postprandial, el reflujo, que como lo dijo, lo presentan muchos de los pacientes, y el vómito. Un instrumento importante que la Sociedad Americana de Neurogastroenterología, en conjunto con este consorcio, es el instrumento PRO. El PRO, igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que nos muestra es que debemos prestarle atención al paciente a lo que él nos manifieste en cuanto a la presencia de síntomas. Este esquema de la fisiopatología de los síndromes muestra los posibles factores indicadores, un paso intermedio que lo ven ahí, que es la inflamación sistémica, y los sitios de impacto de la lesión. Muchos pacientes con síntomas de gastroparesia, ya sea gastroparesia per se o ya sea gastroparesia similar, con síntomas similares a la gastroparesia, pueden presentar tanto manifestaciones gástricas como no gástricas, incluidas las anomalías inflamatorias. Entre ellas están también la disfunción autonómica, la anatomía entérica, los cambios electrofisiológicos y los desbalances hormonales. Dentro de los cambios fisiopatológicos gastrointestinales en la gastroparesia,
encontramos la alteración de la acomodación del fondo gástrico y el cuerpo gástrico. Nosotros podemos contar con estudios para evaluar la acomodación gástrica como el varestato, podemos utilizar la resonancia magnética, pero realmente son instrumentos que no son muy utilizados por nosotros, sino básicamente nos basamos en la gamografía de vaciamiento gástrico. Vamos a encontrar anomalías motoras que incluyen la hipomotilidad antral, alteración de la relajación pilórica que hoy en día le estamos dando bastante preponderancia teniendo en cuenta que podemos evaluarla con el uso del Endoflit y la dismotilidad del intestino delgado. Todas estas pueden provocar alteración o un vaciamiento gástrico deficiente. De igual forma, a nivel celular se ha informado, como ya lo mencioné, la pérdida de las células intersticiales de Cajal, que la vemos en más de la mitad de los pacientes que tienen gastroparesia. Y la gran mayoría de estos pacientes tienen lesión de las mismas células cuando realizamos estudios ultraestructurales. En cuanto a la fisiopatología basada en los síntomas, nosotros, ya lo mencioné, encontramos el vaciamiento gástrico alterado y vemos que en los pacientes entre mayor retardo del vaciamiento gástrico, en los pacientes diabéticos, podemos encontrar asociación de tripatías como son la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Alteraciones en la acomodación gástrica, se utilizan pruebas con agua para ver la distribución del agua en el antro y en el fondo gástrico, y vemos que entre menos sea la distribución en el estómago, mayor será la sensación de saciedad temprana. El ritmo gástrico, vamos a encontrar que estos pacientes tienen arritmias muchas veces que podemos identificarlas con la realización de la electrogastrografía, estudio que realizamos hace muchos años en nuestro hospital y que hoy en día se ha dejado de utilizar, pero nuevamente están iniciando estudios para ello. Alteraciones de la función autonómica, que la encontramos mucho más frecuentemente en los pacientes diabéticos por la disfunción parasimpática. Alteraciones de la motilidad no gástrica, podemos encontrar tránsito colónico alterado. La cápsula, el Smart Pill, se utilizó durante mucho tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizarla en el hospital, pero realmente la FDA ya la sacó del mercado, no se está utilizando, pero se observaba que los pacientes podían tener alteración del movimiento en el tránsito del intestino delgado y en el tránsito colónico. Cambios neuronales, como por ejemplo en los cuerpos celulares, alteraciones en las mitocondrias y en las terminaciones nerviosas, cambios en las células intersticiales de Cajal con una pérdida glial que puede llegar a ser del 10 al 15% y la alteración en los macrófagos. Esta imagen de tinción de inmunofluorescencia lo que nos muestra en la parte A es lo que nosotros podemos ver normalmente en los pacientes en la mucosa gástrica cuando tomamos muestras del espesor completo. Vamos a encontrar filamentos teñidos de color verde como los vemos ahí en la muestra de una biopsia de un paciente sano. En la parte de abajo vamos a observar una reducción significativa de las fibras nerviosas de la mucosa gástrica en pacientes, sobre todo en aquellos pacientes con gastroparesia diabética. En la imagen de la derecha lo que vamos a encontrar es las imágenes de inmunohistoquímica de células intersticiales de Cajal teñidas con c-KIT, que son vistas como los cuerpos fusiformes en la capa muscular interna. Esta es una biopsia de espesor completo y nos sirve para poderla identificar. Y en la parte inferior lo que vamos a ver son la presencia de estas células, la disminución de estas células intersticiales de Cajal y de los mastocitos en pacientes que tienen gastroparesia diabética. Entonces, todos estos estudios nos llevan a pensar si realmente la gamografía es el único examen que debemos realizar en los pacientes con gastroparesia. Se han publicado múltiples estudios y tanto que se ha hablado de si realmente el vaciamiento gástrico alterado en términos de alteraciones fisiológicas podríamos llamarlo, en vez de gastroparesia como tal, síndromes gastroparéticos, que nos va a mostrar alteraciones del vaciamiento gástrico, alteraciones del complejo motor migratorio y la presencia de síntomas. Este estudio lo que trató de mostrarnos era la utilidad que tenía la gamografía de vaciamiento gástrico. Es un estudio publicado este año donde nos muestran que la alteración en la forma de la gamografía
puede llevarnos a pensar qué tipo de alteración tiene el paciente. Fíjense ustedes que la última imagen, la imagen E, que es como una bolsa, es la peor alteración que podemos encontrar en los pacientes con gastroparesia. La imagen en J es la que menos alteraciones en la motilidad podemos encontrar. El estudio de la gamografía, además de determinar la motilidad, ha permitido también valorar cualitativa y cuantitativamente la distribución del radiotrazador en el estómago y de esta forma, de manera indirecta, podemos evaluar la acomodación del fondo gástrico. Esto nos ha servido también, sin modificar el protocolo, evaluar esta parte. Encontramos también en este estudio, que es un estudio español de 50 pacientes, donde 32 pacientes presentaban vaciamiento gástrico normal, 10 enletecido y 8 acelerado. Encontramos una falta de la relación entre la mayoría de los síntomas referidos por los pacientes y la acomodación o el resultado del estudio del vaciamiento gástrico. Sigo insistiendo, tiene la utilidad la gamografía de vaciamiento gástrico para definir el tratamiento de nuestros pacientes. La etiología y la gravedad de los síntomas y los tratamientos definitivamente varían en razas, etnias y los géneros en nuestros pacientes. Encontramos, ya lo había mencionado también, es una patología que es significativamente mayor en las mujeres, sobre todo en pacientes mujeres con gastroparesia idiopática, se presenta 69% más frecuente en mujeres y 46% en hombres. Las tasas de retención gástrica no fueron diferentes en ambos grupos. Mediante regresión logística se vio también que las mujeres presentaban síntomas más graves de acuerdo al índice de gastroparesia presentado por el consorcio americano y de igual forma también se evaluó la presencia de la distensión y la saciedad postprandial sin tener en cuenta las náuseas que presentaban los pacientes. La hospitalización, las mujeres se hospitalizaban menos que los hombres, la verdad los hombres siempre se quejan más, entonces esa es una de las razones por las que los hospitalizan, y se vio que la gastroparesia diabética era mucho más frecuente en negros no hispanos y en los hispanos 60% versus los blancos que presentaban 28%. Y la hemoglobina glicosilada se encontró mucho más alta en los hispanos y en negros no hispánicos. Entonces, la evaluación de la fisiopatología gástrica en los seres humanos se ha centrado siempre en las pruebas de acomodación, utilizando las imágenes diagnósticas como el barostato, la resonancia, como ya la había mencionado, y en la tomografía computarizada, y de igual forma en la gamografía de vaciamiento gástrico. Recientemente se ha desarrollado y validado la medición de la distensibilidad y el diámetro del píloro, que antes se utilizaba con radiografías de medio de contraste, veíamos cuánto se evacuaba del estómago y eso lo utilizábamos como parámetro. Hoy en día no utilizamos el EndoFlip, aunque en muchos sitios donde tienen la disponibilidad se utiliza la manometría antroduodenal. Nosotros también tuvimos la experiencia con el doctor Edith Sofer de hacer manometría antrodenal, hicimos 5 casos, pero en ese momento ni siquiera en Estados Unidos sabían interpretarla y por eso dicho estudio se suspendió. ¿Qué podemos evaluar? La acomodación fúndica, la hipomotilidad antral, la disfunción pilórica, también está incluida la descoordinación antrodenal, la disfunción autonómica y la hipersensibilidad visceral. Hemos encontrado muchos artículos publicados con respecto a la utilización del EndoFlip para el diagnóstico. Nosotros tenemos experiencia con el doctor Raúl Cañadas. En nuestro hospital hemos realizado 5 pacientes con evaluación de la distensibilidad y el diámetro pilórico y hemos encontrado no encontramos relación entre la disfunción pilórica y el hallazgo de la gamografía, pero con síntomas típicos de gastroparesia. Se ha descrito que todo dependerá de la colocación del balón para poder evaluar directamente la distensibilidad y el diámetro del esfínter. En la imagen izquierda vemos cómo se producen diferencias de acuerdo a la colocación del balón.
En nuestro medio, solo 2 centros contamos con el EndoFlip, que es el doctor Pineda, y nosotros en el Hospital San Ignacio contamos con esta técnica y sí evaluamos con el doctor Cañadas en nuestro último paciente y con base en este artículo cómo variaba la colocación del balón y los diámetros utilizados como parámetros de normalidad y el diámetro, entonces es una parte que debemos tener en cuenta. En cuanto a los predictores de respuesta después de la miotomía endoscópica para gastroparesia refractaria, porque realmente este estudio lo estamos haciendo en pacientes con gastroparesia refractaria, encontramos que el GPOEM, la miotomía endoscópica peroral gástrica, es una opción de tratamiento que es eficaz. Sin embargo, la respuesta varía entre más o menos un 50 a un 80%. Entonces, este estudio se hizo porque se consideró que se necesitaban predictores preoperatorios del éxito de tratamiento para de esta forma garantizar la selección de los pacientes. Se realizó esta revisión sistemática utilizando todas las bases de datos y se encontró que la tasa de respuesta del GPOEM fue del 63.1%, con un intervalo de confianza entre el 56.3 y el 69.5%. La respuesta favorable se encontró en pacientes con edad avanzada, con una menor duración de la gastroparesia, que no tuvieran etiología diabética y el índice de masa corporal mucho más bajo, y que tuvieran respuesta a la toxina botulínica intrapilórica. Aquí vemos el análisis multivariado que se tuvo en cuenta como predictores de respuesta de resultados exitosos. Y fíjense ustedes que dentro de las pruebas fisiológicas, la relación del recuento proximal a distal a las 0 horas en la gamografía de vaciado gástrico fue uno de los datos más importantes en este estudio. Y en el análisis multivariado se encontró de igual forma un recuento elevado de células intersticiales de Cajal favorecía el resultado del GPOEM en este estudio. Este estudio lo publicó el doctor Yawali. En él, un total de 23 declaraciones alcanzaron un alto grado de consenso y era para definir qué estudios se debían hacer en los pacientes que habían sido llevados a un POEM, si debían realmente hacerse estudio de esofagograma, hospitalizar al paciente, y realmente en estos 4 puntos fueron los puntos donde sí llegaron a acuerdo. Se puede considerar alta, darle salida el mismo día al paciente después del POEM, solamente en pacientes seleccionados. Una dosis única de antibiótico profiláctico puede ser tan eficaz como un ciclo corto. Una dieta modificada se puede avanzar según se tolere y todos los pacientes deben ser seguidos en la clínica y someterse a pruebas objetivas para la vigilancia y el tratamiento del reflujo. No se logró un consenso sobre la indicación del esofagograma post-POEM para evaluar las fugas. Realmente nosotros en San Ignacio hasta hace muy poco, sí, los que hacen POEM en San Ignacio utilizaban el esofagograma posterior a la intervención, pero ya en este momento no se utiliza. Esta es una nueva técnica también para aplicarla en los pacientes que tienen gastroparesia refractaria y este es el algoritmo, esto es para pacientes diabéticos, pero es más o menos lo que nosotros utilizamos. Yo tengo un caso de una niña de 19 años que en Suiza le colocaron toxina botulínica, ella vivía allí, le hicieron el GPOEM y la paciente está absolutamente refractaria. Consultó en Estados Unidos al doctor Eddie Sofer y con otro médico le colocaron el marcapaso gástrico y realmente ha sido totalmente fallido el marcapaso. En resumen, las pruebas diagnósticas en gastroparesia ayudarán a dirigir el tratamiento a seguir. La disminución de la distensibilidad pilórica puede predecir resultados favorables después de la dilatación pilórica, inyecciones con toxina botulínica y el GPOEM, y la dilatación pilórica y el GPOEM aumentan la distensibilidad, mientras que la presión pilórica permanece sin cambios. Muchísimas gracias.